Muy buenos días a todos y todas las participantes de este Diplomado Cambio Climático 2021, segunda cohorte. Hoy, martes 27 de abril, tenemos al profesor Juan Camilo Jaramillo con quizás una de las conferencias más, o quizás la única conferencia relajante de este diplomado, donde no vamos a hablar de cosas banales en ningún momento, está totalmente articulada toda la tragedia científica que hemos podido demostrar que está ocurriendo frente al cambio climático, pero también en esta conferencia se van a dar, no es una sección de consejos prácticos para su hogar en ningún momento, pero sí es un testimonio de una persona que ha visto enfrentada su conciencia con la información y cómo hacer para no volverse loco. Entonces, dentro de este contexto, pues yo cedo la palabra a Juan Camilo, saludándolos a todos y a todas y agradeciéndoles su puntualidad. Hoy empezamos un poquito tarde, 3 minutos tarde, pero bueno, yo creo que usted lo perdonará. Juan Camilo, el diplomado es Muy tuyo. bien. Muy buenos días a todos y todas las participantes de este Diplomado Cambio Climático 2021, segunda cohorte. Hoy, martes 27 de abril, tenemos al profesor Juan Camilo Jaramillo con quizás una de las conferencias más, o quizás la única conferencia relajante de este diplomado, donde no vamos a hablar de cosas banales en ningún momento, está totalmente articulada toda la tragedia científica que hemos podido demostrar que está ocurriendo frente al cambio climático, pero también en esta conferencia se van a dar, no es una sección de consejos prácticos para su hogar en ningún momento, pero sí es un testimonio de una persona que ha visto enfrentada su conciencia con la información y cómo hacer para no volverse loco. Entonces, dentro de este contexto, pues yo cedo la palabra a Juan Camilo, saludándolos a todos y a todas y agradeciéndoles su puntualidad. Hoy empezamos un poquito tarde, 3 minutos tarde, pero bueno, yo creo que usted lo perdonará. Juan Camilo, el diplomado es Muy tuyo. bien. Alberto, muchas gracias y estudiantes, muchísimas gracias por estar tan puntuales. Esto es muy halagüeño para un profesor, que la gente llegue a clase puntual. Voy entonces a empezar, como dice Alberto, hoy vamos a hablar de la dimensión emocional del problema que nos aflige, porque esto no es solo un problema del ecosistema y del sistema Tierra, sino que nosotros, los humanos, nos estamos viendo afectados emocionalmente, psicológicamente, y eso tiene una relevancia grandísima porque la salud mental, ya bastante aporreada de la humanidad completa, pues se ve, digamos, mucho más afectada por lo que nos está pasando, no solo con la pandemia, sino con el medio ambiente. Entonces hoy vamos a hablar de un término que fue acuñado hace relativamente poco, que se llama solastalgia. Sin embargo, esperen, yo empiezo a... Okay, voy a empezar a compartir Muy bien. Entonces, yo les quería mostrar primero una bobada, pero simple y llanamente, como ustedes saben, mis conferencias siempre están, digamos, impregnadas de mi propia experiencia. Yo siempre aprecié mucho en la universidad cuando los profesores ponían como ejemplo sus propias experiencias. Yo estuve en un barco haciendo tal cosa, yo estuve haciendo lo otro, porque es muy fácil referirse a una persona y no tanto a una cosa abstracta por allá. Entonces, hace unos años hice un video, un video que les voy a mostrar un segundito nomás, con el cual estos son fotos de 2008 a 2002 y es una especie de reality check que se llama en inglés. Básicamente lo voy a pasar un poquito rápido. Son selfies. Cuando el selfie todavía no estaba de moda en el año 2002, nosotros, o yo ya me tomaba muchas fotos a mí mismo, dependiendo de dónde estaba, para ilustrar después a las personas, pues, por dónde es que estaban viendo la destrucción del planeta. Entonces les voy a mostrar, obviamente son
miles de selfies que me he tomado durante los años, trabajo, experiencias, ecosistemas alterados, en fin. Viajes. Como una especie de recopilación de lo que me ha tocado vivir en los últimos pocos años. Debería complementar eso con los últimos años, pero no he tenido tiempo, son demasiadas. Ese es el que yo llamo el paciente 001, o sea, que soy yo mismo. Y hoy vamos a hablar de esa condición, ansiedad ambiental, de la cual yo he sufrido, descubrí que he estado sufriendo por varios años de esa condición. Entonces, primero voy a citar a un economista y filósofo inglés llamado J.M. Keynes, quien dice que a largo plazo todos estaremos muertos. Y esa, digamos que es una premisa que es importante. Un segundito, por favor. Bueno, perdón, los perros, como de costumbre, la educación virtual siempre. Entonces, J.M. Keynes dice que a largo plazo todos estaremos muertos y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque finalmente, pues ese es el destino de todos nosotros, de todas las plantas. La muerte es parte de la vida, ¿sí o qué? Muy bien. Entonces, bueno, esto hace pues parte de un circuito de conferencias, la que vamos a dar hoy se llama Sentir Pasos de Animal Grande. No me voy a detener aquí porque ya hemos visto esto, es una stand-up tragedy, estilo libre. Voy a pasar esto rápidamente. No quiero detenerme en esto, hablar de Darwin, estas cosas ya las hemos visto. Un segundo. Muy bien. Me perdonan, y la regla del 3, de esto que ya les había hablado. Esto es simplemente para relajar un poco a mis audiencias antes de empezar, porque la mayoría de las personas que van a mis conferencias y a mis clases, mis estudiantes, todos sufren de alguna manera u otra la misma condición que les voy a explicar hoy. Y de hoy en adelante ustedes les va a quedar súper claro que esa sensación de angustia que uno siente por ver lo que está pasando afuera, no solamente desde el punto de vista social, ahora con la pandemia en particular, el sufrimiento que le toca a uno ver, o sentir porque un familiar se le murió o lo que fuera, también es muy prevalente por el daño ambiental. Entonces yo no sé en qué realidad viven ustedes, pero seguramente es la misma en la que yo vivo, aunque muchas personas no viven en esta realidad. Pero en mi realidad siempre ha sido más o menos distinta, difícil. Yo soy una persona a la que se considera hipersensible al daño ambiental. Como he visto a algunos de ustedes, creo que fue Irma o Mónica, no recuerdo quién de ustedes me dijo que siempre había estado sufriendo por los problemas ambientales alrededor. Entonces, pues mi realidad siempre han sido, qué sé yo, derrames de petróleo, los japoneses pescando delfines, accidentes industriales gigantes, en fin. Ha sido una realidad complicada, como les digo, derrames de petróleo, animales muriendo. Desde que yo estoy muy niño, siempre he visto con tristeza que el sufrimiento parece ser la regla principal de la humanidad. Muchas otras cosas son buenas también, qué sé yo, blanqueamiento de corales, de los peces muertos, cosas que yo soy hipersensible a estas cosas. Incluso cuando estaba niño tenía una obsesión por las bombas atómicas, porque me parecía increíble que la humanidad hubiera usado en sí misma
una bomba atómica. De hecho, todavía ahora que estoy pintando al óleo, tengo una serie sobre bombas atómicas que un día de estos les muestro al final de la clase, que nos vamos a despedir y hagamos algo más liviano. Entonces, qué sé yo, esto ha sido, digamos, mi realidad desde el año 63 o desde que tengo conciencia de mí mismo, pues contaminación, guerras, hambre, injusticia, mucha injusticia, pérdida de hábitats, extinción de animales, la sobrepoblación, el problema de la capa de ozono, deforestación que por todas partes se puede ver, lo que hablaba nuestra compañera que la llevaron a una caminada ecológica y lo único que podía ver era árboles caídos y la gente pues, o sea, como que no está consciente de eso, basura por todas partes, sequías, blanqueamiento de corales, sobreexplotación de todos los recursos, consumismo, inundaciones, derramos tóxicos, cambio climático, en general pues todo muy difícil. Entonces, desde el año 63, estas cosas han sido muy presentes, especialmente para mí, bueno, el aumento, la cantidad de personas que hay en el mundo por razones obvias, por un lado o por el otro, ¿sí? O que consumo de petróleo, en fin, agua en particular, escasez de agua, como ha estado escaseando el agua por todas partes, lo cual es muy preocupante. Entonces, esto ha sido para mí una realidad y esto hasta hace, digamos, unos 15 años, yo no reconocía que me estaba afectando emocionalmente. Simplemente, pues así es la vida y yo soy una persona ansiosa en particular. Pero luego entendí que esa ansiedad era causada por una hipersensibilidad que tengo. Por eso estudié biología, ¿cierto? Porque me interesa el ecosistema, me interesan los animales y las plantas. Y pues al ver tanta destrucción y tanta cosa, eso me causó ansiedad. Sin embargo, esto no es una cosa intrínseca de mi personalidad, sino que ha sido causada literalmente que estoy viviendo, ¿cierto? Entonces, llevo 40 años, digamos, pues tengo 58, más o menos desde que soy mayor de edad. He sido testigo del declive, porque cuando era niño, pues era niño y estaba tratando de divertirme como un niño, bueno, como nos podíamos divertir los niños en nuestra época, qué sé yo, trepando a árboles, haciendo cosas menos abrumadoras que estar todo el día en un pinche teléfono, ¿cierto? Entonces, he sido testigo del declive constante de todos los indicadores de la salud del planeta, de la casa. Es como si uno viviera en una casa y viera que los ladrillos están cayendo, los niños pues obviamente se van a preocupar. Si hay un niño en esa casa, se va a preocupar de que la casa le va a caer encima. Esa es más o menos mi preocupación en general. Y como ustedes ya han visto aquí de sobra, los signos vitales de, o sea, las señales de que esa casa se está derrumbando son muy prevalentes. Entonces, más o menos en el año, este libro lo leí por ahí en el año 81. Un librito de Maurice Pasquelot, que se llamaba, o se llama, él lo publicó en el año 70, en los años 70, en el año 73 creo que es, se llama La Tierra Intoxicada. Y, no sé por qué llegó a mis manos, seguramente lo cogí de la biblioteca de mi papá. O de mi mamá, ambos muy lectores. Afortunadamente nos inculcaron pues la lectura desde muy pequeños. Entonces yo cogí este librito y lo leí y quedé pasmado. O sea, estoy hablando de cuando tenía, qué sé yo, 18 o 20 años, o mucho menos, 17, 16 años tal vez. Y es un libro clásico, un clásico ya sobre la contaminación del planeta en los años 70. Ya se daba cuenta en aquel momento de lo difícil que estaba la situación, no tanto en el cambio climático, pero sí en los aspectos de polución, de cómo estábamos contaminando, de cómo nuestro metabolismo estaba contaminando. Entonces, en aquella época, ahí pueden ver una foto mía muy jovencito, pues esto era, digamos, una preocupación, pero con los años y con la academia, con los estudios se fue convirtiendo en conciencia ambiental, ¿cierto? Lo que la mayoría de los chicos dicen que, de los papás dicen que los chicos tienen ahora desde chiquitos, esa conciencia ambiental, eso realmente lo que es preocupación, ¿cierto? Es una preocupación seria porque ellos no son inmunes a la saturación de información, de mala o no de mala información, de malas noticias.
y se preocupan. Y eso está causando una epidemia de preocupación ambiental. Eso después obviamente se convirtió en lo que se da, en lo que los psicólogos han estado llamando por los últimos 20 años angustia o ansiedad ambiental, que estoy seguro que por lo menos algunos de ustedes lo tienen, ¿cierto? Para que lo puedan, para que ustedes mismos puedan ayudar a sus congéneres, amigos y familiares a lidiar con el lío y para que ustedes mismos lidien con esto. Yo he tenido que lidiar con esto por muchos años. Como la salud física, la salud mental también se ve afectada y yo soy muy consciente de eso. No soy de los que le teme o le huye a los psicólogos. De hecho, hay una foto, una caricatura de mi psicóloga. Mi psicóloga, ella no sabía mucho de esta ansiedad ambiental y yo me propuse entrenarla. Pues la psicóloga es ella, pero entonces cuando empezamos a hablar, ella estaba como un poco confundida y yo le dije, espérate, yo te cuento la historia y la he estado alimentando de información pertinente sobre la ansiedad ambiental y ahora ella, digamos, es una experta en ese tema acá en Medellín. Claro que ya no vive en Medellín desafortunadamente, porque pues le ha tocado lidiar conmigo. De hecho, esta conferencia la monté para un grupo de psicólogos amigos de ella, para que ellos entendieran por qué la gente está sufriendo de este problema y cómo lidiar con eso desde el campo de la psicología, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a esto yo le he estado llamando jocosamente el síndrome SPAG, que es una abreviatura de una cosa que mi abuelo, como ven, cito mucho a mi familia también, especialmente a mi abuelo, que era un hombre que le encantaba estar diciendo dichos, perdón la redundancia, todo el tiempo. A los paisas nos gusta mucho. Mi esposa en particular le encanta decir, estar diciendo dichos, perdón por la redundancia de nuevo. Y se llama SPAG, significa sentir pasos de animal grande. Todos sabemos qué significa eso, ¿cierto? Entonces, este que les voy a mostrar hoy es un caso autodocumentado en el municipio de Bello, corregimiento de San Félix, Antioquia, Colombia. O sea, este es un caso documentado mío. Y da cuenta de un término, de un sentimiento que se le ha dado por llamar solastalgia. Solastalgia es un término que se acumuló, esto ya está en Wikipedia, se los voy a leer rápidamente para que ustedes entiendan, pueden ir a buscarlo. Solastalgia es un neologismo, o sea, un término nuevo que describe una forma de angustia, estrés mental o existencial causado por el cambio ambiental. En la mayoría de los casos, esto hace referencia al cambio climático global. Sin embargo, eventos más localizados como una erupción de un volcán, las sequías, un terremoto, etcétera, o la minería destructiva, etcétera, pueden causar la llamada solastalgia. Fue acuñada por Glenn Alberts en el año más o menos 2005 y el término está compuesto por la palabra solatium, que significa comodidad, y la raíz griega algia, que significa dolor. A diferencia de otras enfermedades, esto a propósito no es una enfermedad, es una condición que es muy distinto. Una enfermedad es algo que le da a uno por una razón. Esto es una condición, ya eso va a quedar claro. La solastalgia hace referencia a la angustia específicamente causada por el cambio ambiental, ¿cierto? En el año 2015, no hace mucho, la revista médica The Lancet incluyó solastalgia como un concepto de contribución al impacto del cambio climático en la salud y el bienestar del ser humano. Yo he sufrido de solastalgia desde hace muchos años, probablemente hace 30 o 40 años. Sin embargo, conozco el término no hace más de unos 15 años. Y la ciencia de la psicología apenas lo está reconociendo desde hace más o menos unos 5 o 6 años. Cuando yo empecé a entrenar a mi psicóloga en este tema en particular para que pudiera ayudarme, ¿cierto? Esto fue en 2011, o sea que ya vamos hablando de casi 12 años de lidiar con este problema desde el punto de vista psicológico. Entonces, vamos primero a leer la ficha del paciente. Entonces, el paciente es un tal viejo Tales,
tiene 58 años, parece mentiras, es biólogo marino, es casado, ese es el estado civil. Si de algo sirve, es casado 3 veces, o sea, este es mi tercer matrimonio. Condiciones previas, solamente puedo dar cuenta de esta, que se llama el síndrome de deficiencia de atención e hiperactividad. Yo no tengo deficiencia de atención, me puedo concentrar bien, pero obviamente soy hiperactivo. Y como todos los hiperactivos, he abusado de varias sustancias. Ahí les dejo esa inquietud. Alcohol, T, tabaco, C, cocaína, M, marihuana, esta otra C es cafeína, y la última, que es la que más he abusado durante toda mi vida, esta que es adrenalina, ¿ok? Es lo que siempre los hiperactivos tenemos, ese problemilla, nos encanta la adrenalina, por eso siempre he practicado deportes extraños y solitarios en los que es muy fácil matarse uno solo. Y esto tiene relevancia porque es parte de mi personalidad. Creencias religiosas, no tengo ninguna. Esto pues obviamente no estoy evangelizando, los ateos no evangelizamos. Para poner una comparación entre la televisión y la religión, digamos que las religiones son los canales distintos en una televisión. En este caso sería pues el judaísmo, las 3 religiones abrahámicas principales, el catolicismo y el islam. En mi televisión no hay ningún canal, de hecho mi televisión simple y llanamente está apagada, ¿ok? Eso es importante para que entiendan mi personalidad un poco. Muy bien. Entonces, ¿cómo descubrí yo que tenía angustia ambiental? Pues yo creo que la descubrí, o sea, descubrí que se llamaba angustia ambiental hace unos 12 años, pero en retrospectiva creo que desde que entré a la universidad, en particular, desde que entré a la universidad, he sentido esa sensación de estar como desconectado del resto de las personas porque no entienden, mira lo que está pasando, pues, o sea, y yo es tratando como de explicarles, puta, pero miren esto que está pasando, ustedes es que no ven las cosas. Entonces, eso empezó a suceder cuando estaba apenas empezando la universidad, pero particularmente en el año 84, recuerdo ir a Isla Fuerte. Mi papá tenía una pequeña cabaña en Isla Fuerte, donde íbamos a bucear. Por eso me volví biólogo marino eventualmente, y él tenía unos amigos pescadores que cogían unos arpones gigantes, y cada que íbamos a bucear, mientras nosotros buceábamos, estos manes le disparaban a todo lo que veían y sacaban unos pescados chiquitos, grandes, de todos los tamaños. Y yo me enfrentaba con ellos, así sardino como estaba, de 16, 17 años, les decía, pero vean cómo se le los mares, el mar no tiene tantos pescados. Y ellos me decían, ay, gana este huevoncito tan bobito, el mar es infinito y eso hay pescado para todo el mundo toda la vida, ¿ok? Lo cual pues es claro que no, y eso ya lo sabíamos en aquella época nosotros, los que yo ya estaba empezando a estudiar biología marina. Nosotros ya teníamos idea de que los recursos marinos no eran infinitos, como los recursos terrestres, como nos ha quedado súper claro en esto. Entonces, pues, esos enfrentamientos con los adultos de la época me mantenían angustiado, porque pues yo decía, pero ¿qué pasa? Solamente 20 añitos después, ya terminada la carrera y estando trabajando en la Universidad de Miami, fue muy claro. Estos son, por ejemplo, un atunero japonés sacando más peces de los que hay disponibles. Ya hablamos de lo que vale un pinche atún de cola azul. Ayer estaba viendo un video donde pues muestran que los mismos subastadores de los peces dicen, estamos preocupados porque dentro de 10 años ya no vamos a tener que vender, nos vamos a quebrar. Pues claro, si los están sacando de esa manera, es apenas obvio. Y los datos siempre han estado, como biólogo marino, siempre hemos estado enfrentados a estos datos de pesquerías, y los datos, por ejemplo, del arenque, son clarísimos. Hubo mucha pesca de arenque en los años 70, hubo una veda porque se colapsó la pesquería, medio aumentó un poco
la pesquería otra vez, pero finalmente colapsó totalmente en los años 90 y ya la pesca de arenque del Atlántico Norte está literalmente extinguida, como el 80% del resto de las pesquerías del mundo. Sí, ok, entonces claro, ahora sí, en todas partes dice el suplemento de peces del mundo se está acabando, ¿cierto? La reserva de peces mundial se agota, advierten los investigadores, entonces yo pensaba en los amigos, todavía pienso en ellos, en los amigotes de mi papá, los pescadores, y me da ganas de llamarlos y decirles, no lo voy a hacer, obviamente los pobres ya deben estar viejitos lidiando con otros problemas, pero era, la sensación es como, puta, se los dije, esto iba a pasar. Claro, ya no tiene sentido. Entonces, pues para ilustrar eso de manera caricaturesca, en 1910 había un barco pescando miles y miles de bancos de peces y ahora hay miles y miles de barcos tratando de sacar un solo pescadito. Ya hablamos un poco de la sexta extinción, no me voy a detener en eso, pero en el mar es muy claro que esto está pasando. Entonces, por los lados de 2011, 2012, como les digo, tal vez un poquito antes, 2010, porque yo monté esta particular conferencia en el 2011, ya se estaba viendo que el clima podía causar un estrés en las personas, ¿cierto? Esto lo descubrieron, por primera vez se supo en el mundo porque en Australia, en un hospital psiquiátrico, admitieron a un chico de 17 años en el Royal Children's Hospital en Melbourne, que se estaba rehusando a tomar agua. Él decía que estaba preocupado porque si él tomaba agua y otros niños en África les podía estar faltando el agua, entonces esto digamos que es una condición ya muy grave de un niño, en este caso era un chico de 17 años que estaba súper preocupado, tenía una angustia ambiental muy, muy fuerte y los doctores que lo admitieron empezaron a retroceder en los récords del hospital para ver si habían admitido chicos con esta condición antes y encontraron con sorpresa que desde hacía 10 o 15 años habían estado admitiendo niños, pero no les habían puesto cuidado, muy preocupados porque por lo que estaba pasando en el medio ambiente, ¿cierto? Afortunadamente yo nunca tuve, digamos, una condición tan grave en la que me hubieran tenido que pues mandar a un hospital psiquiátrico, pero la ansiedad que he manejado toda la vida por este tema pues sí es muy clara, ¿sí o qué? Básicamente los chicos han estado teniendo pesadillas literalmente desde hace 20 o 30 años pensando en cómo los humanos estamos destruyendo el medio ambiente. Entonces ya pues obviamente esto se ve por todas partes, el cambio climático podría afectar la estabilidad psicológica del ser humano, ¿cierto? Entonces, en la revista 14 es una revista ambiental colombiana, hace unos 10 años, en 2011, no, 12 años ya, dice que hablaban ya de la ansiedad ambiental, como le digo, inclusive pues esto ha sido, digamos, voz populi en la academia, no de la psicología, sino de la ecología, de la psicología más recientemente, pero en la revista 14, en el año 2011, ya se describía la ansiedad ambiental como el resultado que se deriva de la angustiosa idea de que el medio ambiente natural está sufriendo cambios bajo la mirada de una humanidad que parece incapaz de parar el proceso, ¿cierto? Entonces, pues después entonces ya en la Universidad de Harvard y en otras universidades famosas del mundo empezaron a estudiar el tema, en este caso el doctor Paul Epstein de la Universidad del Harvard Medical School, empezaron a decir pues que era evidente que la destrucción del medio ambiente estaba causando realmente un estrés emocional en muchas personas y esto se estaba convirtiendo literalmente en una especie de epidemia. Entonces, vamos a empezar con el autodiagnóstico. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo? Pues primero leyendo mucho y arbitrariamente lo he dividido este autodiagnóstico en fases. ¿Cómo es que yo mismo me identifiqué como una persona que sufre de la condición llamada solastalgia o ansiedad ambiental, angustia ambiental? Entonces, esto ha pasado por
4 o 5 fases. Primero, la fase 1 fue de total y absoluta ignorancia. Entre los 0 y los 18 años, pues uno estaba, por lo menos nosotros, como les digo, los niños de ahora están mucho más expuestos a la información, nosotros no. Entonces, era lo que uno pudiera hacer, pero entre los 0 y los 18 años, antes de ser mayor de edad, era más bien poco lo que me preocupaba la cosa, aunque sí ya era claro que era hipersensible. Yo era de los que cogía los pajaritos que se caían de los nidos, etcétera, etcétera, como la amiga que nos contó la historia de las hormiguitas. Lo mismo, lo mismo. Entonces, la fase 2, digamos que de los 18 a los 22 años, cuando ya me empecé a dar cuenta de lo terrible, después de haber leído aquel libro de la Tierra Intoxicada de Maurice Pasquelot, la fase 2 fue como de incredulidad. La fase 3, como todos los chicos y los jóvenes, fue de esperanza generacional. O sea, sí, ok, tenemos un problema grave, pero tranquilos muchachos, que esta generación va a salvar el mundo, ¿sí? O que esperanza generacional se llama esto, que es lo que tienen ahora los millennials, ¿sí? O que todos piensan que van a salvar el mundo. La fase 4, después de darme cuenta de que las cosas no estaban cambiando, sino al contrario, empeorando, fue de impotencia infinita, pero ¿por qué si está pasando? ¿Por qué la gente deja que esto pase? ¿Por qué no nos ponemos todas las pilas? O sea, ¿qué está pasando? Impotencia, ¿sí o qué? Y finalmente la fase 5, una especie de decepción y desesperanza en la que he estado viviendo últimamente. Ahora estoy muy relajado, ahora me dedico a la educación, ya tengo aceptado el problema, no puedo hacer demasiado desde mi posición, excepto ser decente, como hemos hablado, y educar a las otras personas para que entiendan qué es lo que está pasando también. Entonces les voy a mostrar a mi esposa, quien es una artista genial, y en particular un artista de collage, hizo con unas fotos mías un collage. Bueno, la fase 6 la podríamos describir como de importaculismo, pero como les digo, esto realmente no es así, porque si fuera importaculismo, no estaría ni siquiera aquí interpelándolos a ustedes, tratándoles de explicar la cosa. El hecho de que me dediqué a la educación necesariamente implica que me preocupa el problema, o que no soy importaculista, pero para efectos prácticos y jocosos, digamos que eso es lo que me ha pasado desde los 50. Entonces mi esposa hizo este collage con un mundo de fotos mías, análogas cuando eran las foticos. A mí siempre me ha gustado mucho tomar fotos. Entonces encontramos una caja llena de fotos mías de toda la vida, y ella hizo un collage, y voy a usar este collage como fondo de las fases que les digo, por las que he pasado. Entonces, pues, la fase 1, la de ignorancia, pues estaba como, les digo, pues dedicado pues al colegio. Afortunadamente fui muy buen estudiante, tuve unos papás muy cariñosos y muy queridos. Yo nací en el año 63 y en el año 75 ya andaba tirando fuego por la boca, pues, ¿sí me entendés? Imitando a los cantantes de Kiss. En fin, muy distraído del problema, por decirlo de alguna manera. En este caso, yo fui una persona no muy alta, flaquito, muy deportista y muy buen estudiante. Entonces era el blanco perfecto para los matones del colegio, los matoneadores, los bullies del colegio. Y pues lo que me tocó en el colegio fue literalmente sobrevivir al matoneo. Y la única manera, yo, como les digo, no tenía ni físico gigante para enfrentarme a ellos a puños. La única manera que tuve siempre para enfrentarme a ellos fue mi lengua. Tengo una lengua terrible, sarcástica y aguda, y le puedo dar al clavo a las cosas rápidamente, y la única manera de defenderme era callándolos y haciendo reír a todo el salón. Los que me matoneaban se veían enfrentados no era a mis puños, sino a mi lengua, que es la única defensa que he tenido toda la vida, como les digo. Entonces, pues después pasé a la fase 2, la de incredulidad, estudiando ya en la universidad, estaba en Cartagena. Esta época la puedo describir como universidad, punk rock y resistencia. El punk era en aquella época pues lo de moda. Aquí me pueden ver con una guitarra siendo muy punkero. Cuando era de moda. Ahora los que están punkeros ahora, pues por favor, llegaron 40 años tarde
al baile. En todo caso, pues a eso fue lo que me dediqué, a hacer deporte, como les digo, fui clavadista y otro mundo de cosas. Entonces, pues, a resistirme. En la Universidad el matoneo ya no fue muy evidente porque vuelve y juega principalmente porque rápidamente mis estudiantes, no, mis compañeros se dieron cuenta que podría ser muy sarcástico y podía, digamos, responder rápidamente con un latigazo que más bien nadie me decía cosas, ¿no? Y cuando hablo de fase 2 no estoy hablando de esa fase 2, ¿ok? Eso lo entendieron los de Medellín. Muy bien. Entonces, luego la fase 3 fue cuando me fui a especializarme y a estudiar, a educarme más en Estados Unidos. La razón por la que me fui a Estados Unidos fue porque conocí una chica americana aquí en Medellín en el año 86 o algo así, me enamoré de ella y terminé persiguiéndola. Entonces, una vez terminé mi universidad, me fui para Estados Unidos y allá en Estados Unidos me casé con ella y pues me americanicé, estuve viviendo muchos años allá, aprendí inglés, estudié, trabajé, viajé mucho, porque desde allá es muy fácil viajar, conocí, qué sé yo, más de 30 países por todos lados, tuve jefes muy malos y me divorcié un par de veces, ¿ok? Y esos jefes malos, muy malos, en la universidad en particular, fue los que me hicieron prometer que nunca más tendría un jefe. Y desde el año 91 he cumplido esa promesa, para detrimento de mi bolsillo, lo sé, pero la independencia furiosa ha sido, digamos, una de las marcas de mi personalidad. Eh, entonces, eso pues, digamos que más o menos hasta el año 81, esperanza generacional, sí muchachos, vamos a salvar el planeta, nosotros sí podemos, los cuchos no lo lograron, pero nosotros sí, somos más inteligentes, tenemos más herramientas, etcétera, etcétera. La fase 4 empezó a ser como de impotencia. Primero me devolví a Colombia y me recolombianicé. Viajé muchos y finalmente conocí la mujer la mujer de mi vida, que es con la quien estoy casado en este momento. Llevamos 20 años casados, 21. Pues digamos que el problema de la recolombianización es que por más actuaciones individuales mías, por más granitos de arena, piedrotas realmente lo que estaba tratando de poner en esa pila, los indicadores de la salud del planeta nunca han mejorado. No mejoran, no han mejorado. Entonces, pues, grave, ¿no? Entonces, pues, digamos que esta impotencia, el lema de esos años fue vivir rápido, tener poco y morir joven. Morir joven, yo siempre pensé que iba a morir joven, ya no, obviamente ya no estoy joven. Cuando uno cumple 50 años, lo único de lo que tiene certeza es de que ya no murió joven. Yo ya tengo 58, o sea que, pues, bueno, eso ya no pasó. ¿Por qué pensaba yo eso? Porque pues estaba practicando deportes muy peligrosos y pensé que en alguna de esas pues me iba a matar, ¿sí? O que vivir rápido, tener poco y morir joven. Nunca me preocupé por conseguir dinero, lo cual ha sido difícil, pero muy satisfactorio a la vez. Nunca he tenido esa ambición pues, de ser un. Profe, se le fue el volumen. Se paró Juan Camilo. Juan Camilo. Es que se quedó pausado. Yo creo que es un problema de banda. Esperemos un instante.
conexión de Juan Camilo, ya le escribí, tengamos un momentico de paciencia. Mientras él se reconecta, pues vamos a hacer como una reflexión. Quizás algunos o algunas de ustedes se pudieron sentir incómodos por el lenguaje utilizado en algunos casos, por alguna ilustración. Yo quiero que tengamos claridad de que todos somos adultos. Oye, como que si es en serio. Básicamente. Como que es verdad. También se está cortando la señal. Doctor Alberto. Tenemos problemas con internet. Sí, hoy casi no me conecto también. Igualmente, buen día para todos. Yo casi no me puedo conectar, me tocó apagar, resetear, volver. Más aburrida porque siempre me gusta estar puntual, pero el internet está fallando realmente. Ah, bueno. Sí, eso es como un caso generalizado. Pero no tengo problemas con el vocabulario de Camilo, a mí no me afecta. Me parece muy real la situación que está todos los días. Claro, ese es su estilo, es muy agradable, ¿verdad, el profe? Antes me parece agradable. Sí, a mí también, y me parece pues que nos sensibiliza muchísimo porque también necesitamos como una sacudida, ¿cierto? Porque es que andamos como marmotas, como decía mi madre, es que de verdad se necesita una claridad sobre la realidad que vivimos, no sobre la imaginación o sobre el futurismo, sino sobre lo inmediato, lo ahora, los granos y las piedras de arena que uno coloca son fundamentales. También me ha parecido como importante ese trasegar de la historia de uno, porque es que el paso o la huella que uno está dejando, la sensibilidad de lo humano con la que uno nació y creció. Sí, Bueno, me yo parece. logro comunicarme con el profesor Juan Camilo. No sé si sea un problema no de internet, sino de energía, que también ha estado fallando en la zona rural antioqueña como casi nunca había ocurrido. Entonces tengamos un poquitico de paciencia, esperemos unos minutos y sigamos reflexionando y dialogando acerca de este tema, que es un tema subjetivo, pues no son datos científicos medibles, pero es un dato, es un elemento esencial. Ya miramos el factor humano, ¿por qué estamos actuando así? Ahora busquemos una solución individual a esa carga de angustia que nos genera la conciencia. Me parece muy delicado la parte de la angustia, porque es que eso ya se está volviendo una enfermedad para mucha gente y ahí nos afecta a todos. Yo conozco a una señora que tiene también la sensibilidad, pero es por los animales. Entonces ella le llega un animalito y ella se enferma al lado del animal. Entonces la han tenido que hospitalizar varias veces y todo. Trabajaba en una fundación, la tuvieron que retirar de la fundación porque ella le afecta demasiado. Entonces eso de pronto, igual estoy pensando con Juan Camilo, lo que contaba de la sensibilidad de él, pues eso le afecta a mucha gente y hasta bueno y malo, porque el problema es el no saberla controlar. Una que si no tenemos claridad la podemos achacar a otras razones. Yo estoy enfermo, estoy asustado, no entiendo el mundo, cuando realmente el problema no es individual, sino que es un problema global que afecta individualmente a las personas. Niveles de conciencia, niveles de conocimiento, niveles de sensibilidad lo hacen a uno más o menos susceptible a esta angustia. Yo personalmente la he sufrido, pues, ¿cómo la evito? No, pues yo trato de, parte de estar en uniambiental puede ser el resultado de esa angustia, de entender que la vida mía yo estaba en el área de comunicaciones, me iba bien, pero realmente no era un trabajo que llenara mi conciencia. El trabajo de uniambiental pues es un trabajo mucho más divertido, si puede ser divertido dar malas noticias y recibirlas, pero está como dentro de una línea de conciencia más armónica que simplemente buscar plata, que era el trabajo en comunicaciones. Entonces,
Eso no quiere decir que todos nos volvamos, tengamos que volver pues unos apóstoles del ambientalismo, pero sí que logremos contribuir de alguna manera individualmente a no agravar el problema, bien sea reciclando, controlando unas compras racionales y ambientalmente sostenibles. Si puede haber compras sostenibles, reduciendo carga de emisiones como transporte, como viajes, en fin, pero al mismo tiempo siendo consciente de la situación global y no dejándonos abrumar por tal situación. Ahora, esa angustia ambiental puede generar o desencadenar otras conductas, por ejemplo, abuso de sustancias legales o ilegales, no importa, neurosis religiosas, eh, inclusive patologías mentales, cuando ya la situación se vuelve inmanejable. Entonces, pues el cambio climático es un cambio no solamente del tema planeta desde su visión físico-biótica, sino también y fundamentalmente desde el punto de vista humano. ¿Cómo respondamos, cómo nos adaptemos, cómo mitiguemos esos efectos? Pues en parte está determinando la capacidad de resiliencia o de supervivencia individual y como especie. Seguimos desconectados de Juan Camilo. Mire, este es el primer diplomado de mi ambiental en el que tenemos no uno, sino dos problemas de clase. Este problema de conectividad y el problema que tuvimos con el profesor William Klinger, con quien aún no hemos podido entablar la nueva fecha de la conferencia, que se vuelve muy relevante por la misma situación que está viviendo esta persona. O sea, teníamos al profesor William Klinger como una autoridad ambiental, como un científico, como una persona que puede pontificar teóricamente la situación de derechos humanos y cambio climático. Y de un momento a otro, él se convierte en una víctima de ese conflicto ambiental generado, pues no específicamente por el cambio climático, pero sí por la codicia, por los recursos naturales. Si alguien quiere intervenir, están en su derecho. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Buenos claro. días. Sí. Bueno, respecto al... ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Bueno, respecto al tema que estamos revisando hoy, también pienso que igual como sociedad y como cultura estamos, digamos, en momentos en que las personas estamos llenas de ansiedad y todos, digamos que la canalizamos a través de algo en lo que pues nos queremos como apasionar. Entonces hay diferentes temas. Entonces, por ejemplo, el tema ambiental es uno en el que también podemos buscar como esa liberación, o hacer esa catarsis que necesitamos hacer. Eh, entonces, por eso hay que estar, digamos, cada persona como identificar hasta dónde eso la está llevando, como el caso que nos contaba ahorita la compañera, que tanto la lleva ya como perder esa tranquilidad o que ya uno diga, esto está pasando, o sea, ya a un extremo. Eh, y además de eso, nosotros pues que estamos como en el área, yo creo que es darle un mensaje, por ejemplo, pensar también nosotros como formadores o cuando transmitimos los mensajes, de qué forma lo estamos haciendo, para que tampoco creemos como esa atmósfera y digamos antes lleguemos a empeorar quizás la angustia de muchas otras personas. Entonces, digamos, tanto es una evaluación y una introspección y para poder, digamos, que ayudar a los demás y poder irnos con un objetivo, porque si nos empezamos a desesperar tampoco vamos a ser capaces de implementar ciertas acciones. Y ya si hay de fondo algo como más, pues ya las personas necesitarían, digamos, otro tipo de ayuda. Y, pues, o sea, mejor dicho, tenemos que ser muy vigilantes, tanto con nosotros mismos como con las personas a las quienes acompañamos.
Yo imagino que están molestando con esto del internet a propósito de... En línea. Ah, Espera, ya, listo, perfecto. Alberto, ya estoy ahí. Estudiantes queridos, mi conexión rural está muy pobre. Quiero que por favor me digan dónde quedó la cosa para yo devolverme, porque si no vamos a quedar fuera de contexto. ¿Recuerdan ustedes dónde fue que me quedé? Como en la cuarta fase. En la cuarta fase. Estábamos, un segundillo, un momentito. Un segundito, voy a volver. Qué pena, yo no me avisó el computador y Alberto me dice que me había llamado, pero apenas me acaba de sonar el teléfono, entonces pues algo está raro. Es mi conexión en general. Entonces díganme, estábamos en la cuarta fase, a ver, qué pena, me disculpo, vuelve y juega, esta es la conexión rural que nos afecta. La cuarta fase, estamos por aquí en esta cosa. Vivir rápido, tener dos, a ver. Estaba por ahí. Por aquí. Sí, ya habíamos pasado esa. Ya habíamos pasado esta, entonces. Fase 5, ¿listo? Sí. Vale. Listo, bueno, entonces sigo. Fase 5, entonces, es lo que yo he llamado decepción y desesperanza, que ha sido lo que me ha agobiado durante los últimos años. En esta etapa de mi vida, pues, la vida se fue, me envejecí, realmente me envejecí, es una cuestión solamente hablando del cuerpo, ¿no? Porque yo todavía me siento igual de joven, ¿no? Como me imagino que todos ustedes se sienten acerca de sí mismos. Y pues me hice una vasectomía y adopté muchos perros y descubrí finalmente la dolorosa verdad del cambio climático y la crisis global y las implicaciones que esto tiene en el futuro, en un futuro del cual yo mismo estoy siendo testigo y voy a ser testigo, ¿cierto? Y finalmente, la de fase 6, la del importaculismo, ¿ok? Entonces le decía una pantalla vacía hace un momento, realmente, y me disculpo de nuevo, que lo más angustiante de todo es ver que aunque la ciencia ha estado, digamos, advirtiendo de este problema, todavía la sociedad en general está más influenciada por los periodistas que por los científicos. Entonces, en los últimos años se han publicado 14 o 15.000 artículos revisados por pares sobre el cambio climático, que confirman que el cambio climático está sucediendo y que es una cuestión humana, y solamente 24 de esos artículos están en desacuerdo, o sea que hay un consenso, pero es muy extraño que todos los días la mayor parte de la humanidad confía y depende 100% de la ciencia, ¿cierto? Montarse en un avión, o irse o ir a un hospital a que lo operen a uno de un cáncer, es confiar en la ciencia. De otros modos uno no iría al médico, ¿cierto? La humanidad confía 100% en la ciencia, excepto, ¿ok? Cuando se trata de una pandemia como ahora o del cambio climático, ¿cierto? Cuando la ciencia está advirtiendo de algo que puede estar causando consecuencias negativas, la gente prefiere negarlo. Esto se llama disonancia cognitiva, que ya vimos al principio del diplomado. Y esto retrasa, obviamente, cualquier intento serio por resolver el mayor y más urgente de los problemas de la humanidad, ¿cierto? Entonces, como les digo, desde el principio he andado leyendo estos libritos, La Tierra Intoxicada, después en La Esperanza Generacional, 50 cosas que tú puedes hacer para salvar el planeta. Después ya me pasé más bien a entender desde el punto de vista científico cómo es que los colapsos sociales y ambientales suceden y cómo es el proceso del colapso. Hay un libro maravilloso que se llama Colapso, de Jared Diamond, biólogo evolutivo, se los recomiendo, maravilloso, para uno entender cuáles son las señales, porque las sociedades siempre siempre hay señales claras varios años antes de un colapso, pues yo he querido entender eso. Y últimamente, pues, como les estaba diciendo, me he dedicado a cosas más serias. Ese libro me lo mandó la Universidad de Miami, donde yo estudié. La editorial de la universidad, que tiene una revista que se llama el Bulletin of Marine Science, me mandó este librito que se llama Entendiendo
el nivel del mar y su variabilidad, que es un libro, digamos, definitivo, el consenso científico sobre lo que está pasando con el aumento del nivel del mar, que me importa mucho porque pues soy biólogo marino, y lo que me pidieron fue leer el libro, como pueden ver, un pinche mamotreto gigante, y luego hacer una revisión del mismo para publicar en el magazine de la universidad precisamente. Y eso fue lo que pasó. Eso dice, no debía haberlo hecho, porque pues claro, después de leer esto quedó mucho más preocupado de lo que estaba antes, porque pues entre más sepa uno de un tema, más se preocupa si es que la cosa está siendo dañina para la humanidad o para mi bienestar emocional. Entonces, pues yo publiqué, son 500 palabritas, una bobada, pues si lo quieren leer me cuentan y yo les mando ahí, pero lo que es claro es que después de leer este libro, a ver, yo voy a poner esto para que, por si Alberto me vuelve a interpelar, estoy todavía conectado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sí, ahí veo que estoy conectado. Entonces, pues después de esto, tocó, por un mal consejo que me dio alguien, tomar un poco de fluoxetina. La verdad es que me tocó rápidamente dejarla porque no me estaba cayendo muy bien, que digamos. Yo prefiero estar consciente y viendo qué es lo que está pasando, así me preocupe, a estar entumecido, ¿cierto? Que eso es lo que hacen estas drogas, las famosas drogas de la felicidad, ¿cierto? Por lo menos en mi caso, pues, a ver, yo me paso a esta otra, que esta es un poco larga. Ok, aquí voy. Creo que aquí íbamos. Muy bien. Entonces, el fondo del asunto, queridos estudiantes, es que algo muy grave está pasando y básicamente casi nadie parece importar, o sea, excepto ustedes que están viendo un diplomado preciso del tema. Bueno, no tengo que ser justo, también muchas personas realmente les importa esto. A lo que voy es que estamos distraídos, mientras una bomba atómica está explotando detrás de la ciudad, nosotros estamos distraídos en el computador o en el teléfono, ¿cierto? Estamos distraídos por el sistema. Entonces, no voy a pasar este video porque ya lo vimos. Entonces, lo importante es entender esa ansiedad, ¿cierto? Entonces, la ansiedad se describe en general como una vaga sensación de incomodidad indefinida, como unas mariposas aquí, como uno cuando va a ir a viajar por primera vez en avión, que la gente dice, ay, ¿qué irá a pasar? Esto y lo otro, ansiedad, ¿cierto? Todos sabemos qué significa ansiedad en general, pero la ansiedad clínica se describe en los textos de psicología y psiquiatría como un miedo irracional y desproporcionado al impacto que puedan tener los eventos a los cuales se teme. Ahora, también hay la descripción de la angustia ambiental, de la ansiedad ambiental, que es una respuesta psicológica, ¿ok? A eventos ambientales como el cambio climático o la pérdida de recursos naturales. Esto es muy importante discriminar. Una cosa es ansiedad clínica y otra cosa es ansiedad ambiental, que es de la que estamos hablando hoy, la solastalgia, ¿cierto? Esto lo describió por primera vez la doctora Sarah Ann Edwards en el año 2008. Ella fue la que acuñó el término ecoansiedad. Ecoansiedad no es una enfermedad mental, sino una respuesta psicológica, ¿cierto? Por ejemplo, si uno está aquí tranquilo y un perro bravo sale ladrando detrás de un árbol allá, pues la respuesta psicológica mía es o enfrentarme al perro o salir corriendo. Eso lo causa la adrenalina. Es una respuesta del cuerpo a una situación. Entonces, lo mismo es la ecoansiedad. No es simple y llanamente una enfermedad. Ay, no, este bobo tan ecoansioso. No, estoy desplegando un comportamiento lógico a una situación estresante, ¿cierto? Entonces, digamos, es lógico que uno se esté preocupando, ¿cierto? Entonces, esto ha sido utilizado por varios años y, como les digo, la doctora Ann Edwards lo discriminó de un miedo irracional porque es racional. O sea, si uno está en el bosque y un oso lo persigue a uno, pues lo más racional es montarse a un árbol, ¿cierto? Eso es un miedo racional. Ahora, un miedo irracional, el de la derecha, es si uno le tiene miedo a esta cucarachita,
pues, o sea, tenerle miedo a una cucarachita es irracional. Una cucarachita no le va a hacer nada a nadie, ¿cierto? Pero hay personas que tienen miedo irracional. Ahora, si la cucaracha pues es del tamaño de la ventana, pues vaya y venga. Ahora, otro ejemplo de miedo irracional. No sé si ustedes saben que en psicología existe un miedo, hay unas personas que le tienen miedo a que con un borrador los puedan borrar de la existencia. Eso es un miedo irracional, ¿ok? No que un perro lo persiga a uno y uno montarse un árbol. Eso es una respuesta racional, una respuesta irracional a algo que no puede pasar, que es que lo borren a uno con un borrador. Eso es un miedo irracional. En este caso, nuestros miedos o los miedos que la gente que, digamos, está sintiendo por el cambio climático no son irracionales. Los efectos del cambio climático y otras crisis medioambientales no son vagas, ¿ok? Ni mucho menos irracionales, son reales. Entonces, pues mira, acaba de hablar con usted y me dice que en 15 minutos se conecta. Está teniendo algunas complicaciones con el internet. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, qué pena con ustedes. Se fijan a ver quién se puede apagar. Bueno, entonces les decía, estos miedos no son reales, no son irracionales, son reales, ¿cierto? Y en efecto es una preocupación por la supervivencia, por la suerte de uno mismo, no solo del medio ambiente, sino de lo que vivimos. O sea, nadie quiere volver a la edad de piedra, ¿cierto? Nadie quiere vivir en una cueva aguantando frío y teniendo que ir a cazar todos los días. Entonces es muy preocupante que el medio ambiente nos pueda devolver a ese estado de condición de vida, o peor aún, morirnos, ¿cierto? Entonces la preocupación pues es real, ¿cierto? La ansiedad no es considerada entonces como una enfermedad o condición mental, sino como una respuesta, una reacción natural, inteligente y saludable a eventos reales que cada vez son más evidentes con el aumento de la conciencia ambiental de la población, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado hace un rato. El problema es que todavía en el pleno siglo XXI la mayoría de las personas no comprenden la relación entre su estilo de vida y los problemas ambientales, ¿cierto? Pero lo uno tiene que ver con lo otro y eso es lo que estamos tratando de entender en este diplomado y lo que yo trato de que mis estudiantes comprendan durante sus clases. Ver esto en el río Medellín, pues para mí esto me causa angustia, ¿cierto? Esto causa angustia, me causa mucha angustia. Entonces, pues, no solo a mí, sino a muchas personas, ver lo que está pasando en una hermosura, esto es en Barbosa, una hermosura de río como era ver esta tragedia, pues literalmente me hace llorar, ¿cierto? Como a muchos de ustedes recuerdan, no sé si me oyeron lo que había hablado de una compañera que nos dijo en la clase pasada que ella cuando estaba chiquita no entendía por qué las otras personas no podían comprender que las hormiguitas eran seres vivientes que estaban haciendo su trabajo y que no había por qué lastimarlas, ¿cierto? Esto es espuma de nuestras lavadoras en el río Medellín. ¿Sí o qué? Es muy triste ver eso en una hermosura de río que era esto. Habían zabaletas, nuestros abuelos no hace mucho tiempo podían ir a pescar al río, ¿ok? Y podían comer del río, ¿ok? Estamos hablando de hace 100 años. Sin embargo, ahora pues nadie se atrevería a ir a pescar a esta hermosura de río, ¿cierto? Entonces, yo quiero, como de costumbre, ponerles una analogía de lo que significa tener un miedo racional y el otro de cómo enfrentarse a una situación si uno no sabe sobre ella, qué es lo que le puede pasar. Entonces, voy a hacer la analogía. La analogía. Ya les puse la analogía del bus de Abejorral. Ahora les voy a poner esta analogía que es, digamos que este es el mar, la parte azul, y esta es la tierra, y esta persona que es mi alter ego en esta conversación está parado ahí en la tierra, y de pronto, bueno, la línea blanca es la línea costera, ¿cierto? Digamos que uno está ahí, digamos, en Cartagena o en una ciudad costera, y de pronto hay un terremoto de 9 puntos en la escala de Richter, un terremoto fuerte, y pues no solo hay que preocuparse por lo que está pasando en el momento, que es que el edificio se puede estar cayendo encima de uno, sino qué más podría pasar si uno está en la costa, qué más podría pasar en unos minutos
después de un temblor muy fuerte. Yo sé que algunos de ustedes lo están pensando, pero los que no están pensando en eso, pues es obvio que es posible que haya un tsunami, y un tsunami, pues si no te mató el terremoto, el tsunami te puede matar. Y eso fue lo que pasó, ha pasado 2 veces en las últimas 2 décadas, muy fuerte, han muerto más de 300.000 personas por esta causa. Entonces, pues lo que va a pasar es un tsunami. Les voy a mostrar esto. Este es el tsunami del 24 de diciembre, del 26 de diciembre de 2006 en Indonesia. Quiero que vean esto. Esto es en Banda Aceh, en Indonesia. Un terremoto de 9%. Esto sucedió. Esta es una ciudad que está al lado del mar. ¿Sí o qué? Está al lado del mar. Y pues estuvo tan fuerte que la gente se tuvo que apoyar en el suelo, muchos problemas. Unos minutos después, la gente, sin saber que esto iba a pasar, la mayoría de las personas no corrieron. A propósito, y voy a parar aquí un segunditico. Ay, perdónenme. Un segundo. Le di clic a lo que no era. Unos minutos después, unos 20 minutos después, llegó lo que era previsible. Los animales ya se habían dado cuenta, elefantes, perros y vacas y todos los animales después del terremoto salieron corriendo despavoridos hacia la montaña. Pero la gente se quedó ahí tranquilita. Y esto fue lo que pasó. ¿Okay? Después de que pasa el terremoto, la gente no corre, sino que se empiezan a decir, uy, qué susto, pero unos minutos después llega una ola gigante que mató 200.000 personas en Asia, en la India, en Indonesia, en Tailandia, etcétera. Quiero que vean la cara de sorpresa de algunas personas en este video. Les voy a mostrar, esto es en un hotel, por ejemplo. Como pueden ver, ahí está pues pasando una cosa terrible. Miren estas personas. Ya viene la ola. ¿Ok? Ya viene la ola, arrastrando carros, casas, gente. Como les digo, murieron 200.000 personas, pero miren la cara de sorpresa de esta señora. Ya les voy a mostrar, mírenla. O sea, ella no entiende qué está pasando. No entiende qué está pasando. No están conscientes de que lo que está pasando fue consecuencia del terremoto. Esto fue terrible, obviamente. Yo solamente quiero ilustrar para que vean que cuando uno no sabe qué es lo que está pasando, una cosa de estas la puede coger de sorpresas. Lo mismo puede pasar con el cambio climático. Si uno no sabe lo que está pasando, después va a estar, pero ay, ¿cómo así? Esto estaba así de grave. No, entonces es mejor siempre estar pendiente. Les voy a mostrar, estas son unas olas y la gente estaba hablando, el mar se había retirado. Estas personas están curiosas después de que el mar se retiró, que eso significa que viene una ola gigante. Le dice, es que te estará parando eso. Y el otro le dice, ay, pero qué tan loco. Después finalmente, ay, le deberíamos avisar a los turistas. ¿Ok? El mar vacío. Mira, todos los tailandeses están corriendo y aquí hay unos turistas. Las olas ya se ven allá al fondo. Le tenemos que decir que esa ola viene para la playa. ¿Qué es eso? Pregunta alguien. Miren los barcos que ya saben que lo que está pasando y miren lo que les va a pasar a esos barcos. Lo cogió la ola y los volteó, ¿ok? Eso es el ejército. Pero lo que quiero que vean en particular es a esta persona. Un segundo, miren a esta persona. Entonces hay alguien grabando desde arriba y dice, le debemos decir a esta persona. Esta persona dijo, ah, no, yo me enfrento a ese tsunami y miren lo que le pasó, pues se lo llevó la pinche ola. Esta persona no sabía qué animal grande no sintió pasos de animal grande, ¿ok? Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan aquí, o sea, eso está pasando y quiero que ustedes oigan los pasos de animal grande. Esta es la reacción de una sociedad que realmente no entendió muy bien, por eso se murieron 200.000 personas, ¿ok? Voy a parar este video ya en particular y les voy a mostrar la reacción de otra sociedad. Unos años después, 5 años después, en Japón pasó lo mismo. Y los japoneses tienen, voy a parar un segundito, los japoneses tienen alarmas y todo porque están acostumbrados a los tsunamis. Es una sociedad que sabe que los tsunamis son posibles después de un terremoto
Y esto fue lo que les pasó. Miren, hay unos refugios donde ellos se pueden montar a protegerse. Y aquí hay una persona preocupada hablando de eso. Óigala. Está grabando. Está hablando en japonés, no entendemos. Pero se ve que está preocupado. En su voz se nota que está preocupado. ¿Ok? Está preocupado. El mar se está retirando. Ahí hay una pared, no sé si la ven, esa pared anti-tsunamis. Una sociedad preparada, ¿no? Para esto. Muy bien. Voy a adelantarlo un poquito. Lentamente, el señor que está grabando se empieza a preocupar y su voz empieza a ser un poco más... Ya hay una sirena. Ok, todavía no se ve nada, como pueden ver. Pero vean un segundo lo que va a pasar. Ok, ya se empiezan a ver unas miniolitas aquí raras. Ellos están grabando desde arriba. La voz de la persona que está grabando se siente un poco más ansiosa. Ok. Y lentamente empieza a subir el agua, como pueden ver. Miren los carros. Estas personas no se han dado cuenta, pero los que están en el refugio ya saben. Oigan, no voy a dejar ya esto callado un segundito y vean lo que pasó. El pueblo está detrás. Preocupado. Ya grita. Se desbordó. Se desbordó. Se desbordó, pero ellos están a salvo. Miren, miren. Miren eso. Un terremoto. Y esto pasó 20 o 30 minutos después. Miren eso. El pueblo quedó totalmente sumergido. Se perdió todo, excepto las vidas de las personas que hicieron caso de las advertencias. Los que no hicieron caso de las advertencias quedaron inundados y ahogados. Miren eso. Esa pared tenía 11 metros. Ok, vamos a adelantar un poquitico. Después se calma la cosa y unos minutos después, la segunda oleada, ya el pueblo está inundado, como pueden ver. De hecho, estas personas casi les llega a los pies ese tsunami. Miren, aquí está por detrás. Les voy a mostrar. Eso, miren, miren todavía cómo sigue. Ahí estaba la pared. Ahora él va a grabar y ve que casi les llega a los pies la inundación, pero se salvaron, ¿ok? Entonces vuelve y juega. Esta es la respuesta de una sociedad que hace caso de las advertencias y el video anterior de una sociedad que no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Esta es una comparación, ¿ok? Que les estoy haciendo. Ahora, ¿pensaría usted que esta persona que está gritando sufre de ansiedad de tsunami? Pues claro, ¿ok? ¿Qué le recomienda a una persona? Que vayan y mediten o que haga terapia de relajación o ¿qué le recetaría? Fluoxetina, no. Aquí es que correr, ¿ok? Correr y salvar la vida. Y este es el punto en el que estamos. La chica Greta Thunberg, que ustedes la conocen, que ha estado muy famosa en los últimos años, es lo que dice, eso es lo que está diciendo. Y ella tiene obviamente un caso grave de ansiedad ambiental como el mío. Y es, deberíamos todos estar en pánico, porque el pánico es lo único que nos puede salvar, ¿cierto? O sea, tenemos que estar en pánico. Esto es una urgencia, ¿ok? Entonces, pues miren, para la muestra, esto pasó también acá en Colombia, hubo 20.000 muertos, el volcán explotó, la gente no creyó. En aquella época el ministro de Minas, creo que era el papá del presidente actual, desestimaron las advertencias que estaban haciendo los científicos
el volcán dio muchas señales antes de explotar. Armero debió haber sido evacuado semanas antes, sí o qué, no, pero no cunda, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, como dice el Chapulín Colorado. Y aguantaron las personas en el pueblo hasta que se les vino la montaña encima y se murieron 20.000 personas. En el escritorio de la secretaria del señor Duque, el papá quedó una carta que habían mandado un grupo de científicos japoneses ofreciendo meses antes instalar unos sismógrafos y venir a monitorear día por día porque se sabía que ese volcán iba a explotar. La carta quedó metida en un cajón de la secretaria del ministro. Entonces, pues, vuelve y juega. O sea, ¿cómo así? Estas 20.000 muertes, 25.000, porque en Chinchiná se murieron 5.000 personas. Estas 25.000 muertes se pudieron evitar si nuestro gobierno en su momento hubiera tomado en serio las advertencias de que esto iba a pasar, ¿sí o qué? Entonces, pues enfrentar la realidad no es negativismo, es realismo, queridos colegas, realismo, ¿ok? Y al despertarse uno como a esta realidad, se sienten muchas cosas que espero ustedes estén sintiendo para que estén de una vez activando sus hormonas y estén activando sus reacciones a lo que está pasando, no rindiéndose ni diciendo, ni cogiéndose así, escondiéndose debajo de una cama, a gritar, sino a ver qué vamos a hacer, ¿cierto? A tomar acción sobre lo que está pasando. Entonces uno siente miedo, obviamente, pérdida, una sensación de pérdida, rabia, que es como cuando se muere una persona, confusión, desilusión, depresión, todas estas cosas es una amalgama de sentimientos horrible, pero pues yo prefiero sentirlos a no sentirlos, y los afectados además nos sentimos burlados, como hablaba la compañera, que cuando estaba chica hablaba de las hormiguitas y sus padres o sus primos y sus familiares, los adultos se burlaban de ella por estar preocupada por las hormiguitas, ¿cierto? Nos dicen pesimistas, nos acusan de tener pensamientos negativos exagerados, etcétera, etcétera, pero no es así, no es esto. Por ejemplo, si a alguien se le muere el marido, las personas al día siguiente, cuando la ven llorando, no le dicen, ay, no, mija, no sea pesimista, no, está en un luto, y es un luto serio. Lo mismo sentimos nosotros. Esta sensación es una sensación de luto, y los que han perdido a alguien saben exactamente de lo que les estoy hablando. A alguien cercano se siente miedo, pérdida, rabia, confusión, desilusión y hasta depresión. Es lo mismo, pero ahora este luto lo estamos sufriendo es porque el medio ambiente se está destruyendo. Entonces los afectados, a su vez, tendemos a compadecernos de la ignorancia de las demás personas. Es como el japonés ese que estaba a salvo ahí arriba, pero estaba compadeciéndose de los pobres que estaban abajo en los carros, a los cuales terminó chupándose el tsunami, porque uno siente pesar por las personas que no entienden el problema y dicen, ay, jueputa, pero estas personas, ¿por qué no lo entienden? Entonces es doble dolor, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto retroalimenta la angustia y la impotencia que sentimos por eventos que son incontrolables, ¿cierto? Nosotros no podemos, esto no se puede controlar. Uno no puede controlar un tsunami, no puede controlar el cambio climático, no podemos controlar un terremoto. Exacto, no se puede controlar la muerte de un ser querido. Entonces, pues sentimos todas estas cosas. Es realmente un tipo de luto muy parecido. O bueno, realmente no se parecen, pero es un luto. Ok, entonces, para nosotros es revelador aceptar, enfrentarnos a una convergencia de crisis típica de una sociedad en su clímax. Las sociedades, cuando están colapsando, todas se sienten sorprendidas y dicen, pero, ay, ¿cómo así colapsamos? ¿Pero por qué si estamos en el pico de nuestra tecnología y de nuestro progreso? Pues precisamente eso es lo que nos debe estar haciendo pensar. Estamos en ese pico y las sociedades anteriores que colapsaron se sorprendieron porque nosotros no vamos a aprender de la historia. ¿Por qué no aprendemos de la historia? Pero parece que esa es la naturaleza humana, no aprender de nuestra historia, del pasado, y por eso estamos condenados a repetirlo, ¿cierto? Entonces, los colapsos documentados, la sorpresa siempre ha sido el factor común. No la vieron venir, no sintieron pasos de animal grande. SPAG,
que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, la pregunta que hay que hacerse honestamente ¿es preferible saber o es preferible taparse los ojos, los oídos y la boca como Shakira, como los miquitos de sordo, ciego y mudo? ¿Sí o qué? Entonces, esta es una caricatura americana, es como si uno va en un carro con los ojos vendados, sin saber qué es lo que hay adelante. Pues puta, se puede ir por un abismo. Yo siempre prefiero, por doloroso que sea, tener los ojos abiertos, ¿cierto? Entonces, el tsunami de todas maneras viene. Ya hubo terremoto, ¿ok? ¿Para qué negarlo? No va a pasar nada, bla, 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 no me hables de eso, bla, 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 bla. ¿Ok? Ustedes saben, los niños cuando hacen eso, no quiero oír nada, no quiero oír, ¿ok? Así que el mejor antídoto para resolver esta angustia es tomar precauciones y entrar en acción, que es lo que yo he estado haciendo por los últimos años, ¿cierto? No es que me esté preparando y abriendo un hueco pues para esperar el cambio climático como algunas personas pues que construyen búnkers y tal para protegerse. No, yo estoy simple y llanamente preparándome. Por si pasa algo, un colapso social, pues estar un poco más alerta de lo que está pasando. Entonces, las personas como yo o como algunos de ustedes tienen respuestas individuales distintas, ¿ok? Hay algunos que no les importa, etcétera, etcétera. Se las voy a mencionar. Lo uno son los continuistas, los negacionistas. No está pasando nada, no me hables, bla, 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 ¿ok? Los otros son los distraídos por el sistema. Ay, sí, mira cómo tienen los labios de fedosos esta pelada en esta foto. ¿Ok? Distraídos en ese sistema. Los otros, los pensadores positivos. No te preocupes, todo se va a resolver, hay que confiar en nuestra tecnología o en otras cosas por allá arriba en el cielo que nos van a salvar, o los alienígenas, ¿cierto? Los pensadores positivos. A eso también tiene un término, se llama optimismo patológico, ¿cierto? Que no es ni 5 de beneficioso, porque uno haciéndose pajas mentales no entiende el animal que le está caminando por la pantorrilla, ¿cierto? Los otros son los activistas. Yo he sido activista toda la vida, sigo siendo activista, ¿sí? Okay. Tratar de hacerle entender de entender yo mismo y de hacerle entender a mis amigos, familiares, estudiantes y a quien quiera escuchar qué es lo que está pasando, para que entre más sepamos, pues más podemos solucionar un problema. Si la mayoría de las personas no sabe, pues nadie lo va a solucionar, ¿no? Los resignados, los abrumados, también he estado en esas dos categorías, resignado, también abrumado, o sea, he pasado por todo. Y finalmente los quemados, los que, ay, no, ya estoy mamado, que también he pasado por ahí, ¿cierto? La línea que uno debe tratar de no cruzar es la de los suicidas, ¿ok? Que también hay muchas personas, especialmente jóvenes, que están cruzando esta línea porque no tienen ayuda, los psicólogos no entienden lo que les está pasando, la sociedad desestima sus preocupaciones, entonces no tienen más remedio que autoexterminarse, lo cual es terriblemente triste. Es como a un niño que lo están matoneando en el colegio y el papá y la mamá no le creen y finalmente termina ahorcándose, ¿cierto? El remordimiento de los padres pues va a ser infinito. ¿Cómo así que no me di cuenta de que alguien estaba haciéndole daño a mi niño y él terminó suicidándose porque yo no lo comprendí? Entonces esta es la línea que hay que tratar de no cruzar, ¿ok? Como les digo, mi técnica es activismo y humor, sarcasmo, humor negro, reírme un poco de lo que está pasando, pero sin dejar de estar preocupado. Eso es un artículo que escribí sobre ese tema, que está en la revista Diners, cualquier día lo pueden leer, me dicen y yo les mando el vínculo. Entonces, ¿qué puede ayudar a esta pobre gente? ¿Qué nos puede ayudar a nosotros sufriendo de esta difícil condición de la solastalgia o la angustia ambiental? Pues según la doctora Sarah Ann Edwards, quien describió la ecoansiedad, la ecopsicóloga de la cual les hablé, pues hay varias cosas. Uno es seguir trabajando duro y ahorrar para un futuro incierto. Seguir trabajando, pues claro, toca ahorrar. No sé cuántos de ustedes son capaces de ahorrar en este país, pero pues si son capaces, por favor me mandan un mensaje y me dicen cómo es que lo están haciendo, ¿ok?
No tener deudas. Ok. Si uno está aguantando hambre y necesita comer, ¿qué? ¿Cómo no va a tener deudas? Tengo que ir a fiar a la tienda, ¿sí o qué? Entonces esto también es como imposible. Esto tal vez sea posible en una sociedad como la norteamericana, pero no aplica muy bien a nuestras sociedades donde es tan difícil no tener deudas, ¿cierto? Todos tenemos deudas. Esto ayuda mucho, es reducir la huella ambiental local o propia, pues como para sentirse menos mal. Bueno, por lo menos no estoy contribuyendo. Bueno, la ciudad está muy sucia, pero no voy, yo no voy a tirar basura ya, ¿cierto? Están matando mucha gente, ¿cierto? Pero yo no voy a matar a nadie. O sea, ser decente, como hemos hablado ya. ¿Vivir en el campo? Pues sí, ok, algunos tenemos la suerte, pero si todo el mundo de la ciudad se va a vivir al campo, entonces todos los del campo nos tenemos que devolver a la ciudad. O sea que esto es una cosa temporal y vuelve y juega en una sociedad como la norteamericana, pero no todos nos podemos ir a vivir al campo. Desafortunadamente, al contrario, irse a vivir al campo resulta difícil y caro. Aprender a cultivar, ok. Eso pues ya lo chequeé, es una cosa que nos gusta hacer mucho acá, le da una sensación de independencia. Es muy difícil, no tenemos, yo por lo menos no tengo manos lo suficientemente sólidas para estar arando, me salen ampollas, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil, no es tan fácil como parece. ¿Cierto? Pero es una sensación de independencia infinita. Es como así, yo soy capaz de producir mi propia comida. Así no sea sino no verduras, ¿sí o qué? Y otra cosa es aprender y hacer y a reparar cosas, o sea, volverse todero, como era mi papá que era capaz de arreglar lo que se dañara. Yo intento, pero no soy capaz. Y este es muy importante, es reconocer a otras personas en la sociedad que están igualmente preocupadas. Yo reconozco varios de ustedes nos han dicho que están preocupadas y hablar con ellos, hablar, es como un grupo de apoyo, pues, ¿no? O sea, si varios estamos en el mismo lío, es más fácil lidiar las cosas con compañía que a solas. A solas lo puede llevar a uno, esta sensación de angustia e impotencia lo puede llevar a uno al suicidio, ¿cierto? Este video también ya lo vimos, así que lo voy a pasar. Entonces, ¿qué es lo que viene? No son solo reales las amenazas del cambio climático en un futuro más cercano de lo que la mayoría de las personas quiere reconocer, sino que a medida que los efectos del cambio climático se hagan más evidentes, ya son claramente evidentes, pero sobre todo para los científicos. Pero para cuando esto se convierta muy evidente para la mayoría de las personas, esto se puede convertir en una pandemia de crisis personales, espirituales y psicológicas en el corto plazo a nivel mundial. De hecho, la ciencia de la psicología piensa que esto ya está sucediendo, que hay miles, tal vez miles de millones de personas tan preocupadas como, por ejemplo, lo estamos usted o yo, ¿cierto? Entonces eso causa más ansiedad, causa más preocupación, causa más depresión, causa más problemas ambientales. Así que pues ya saben, a tomar pastillitas, mentira, no, y mucho menos esta, ¿ok? Lo que hay es trabajito para los psicólogos y obviamente para las farmacéuticas. Esto es es lo más que uno puede hacer por el planeta. En el Cerro de Nutibara. En el Cerro de Nutibara. Y esta es la fuente una de las fuentes de mi angustia. Miren esto. Esto es algo muy típico de la gente que piensa que reciclar es lo más que uno puede hacer por el planeta. La verdad es que solamente se recicla muy poco y la mayoría de las veces muy mal. En el Cerro de Nutibara caminando con mis perros. Orgánicos o biodegradables, reciclables, no reciclables. Pongan atención. Ok, primero muy poco. Y segundo, las 3 canecas igual. Orgánicos y biodegradables y miren los vasitos de Icopor ahí. O sea, ¿para qué se hizo para qué se gastó energía en ese aparato de reciclaje si la gente no lo va a usar? Entonces yo digo, ay, qué frustración, por Dios bendito. Así que, como dice mi profesor Greenwich de la Universidad de Virginia, un curso que tomé sobre conocerse a sí mismo, dice que siempre es mejor reconocer la dolorosa verdad a ignorarla por completo.
¿cierto? Ahí es donde yo estoy tratando de que ustedes lleguen, de que ustedes también lleguen a ese punto de reconocer la realidad para poder tomar cartas en el asunto, ¿sí o qué? Entonces, para finalizar, ya saben, ninguna generación ha sido lo mejor que la anterior en términos ambientales, eso ya lo sabemos, pero les quiero poner una escala, se llama la escala OMG, que en inglés es una sigla que significa Oh My God. ADM en inglés, ¿no? En español. Podríamos decirlo como ay Dios mío, ¿cierto? Y yo voy a hacer una escala para que ustedes se ubiquen en esa escala, a ver en dónde están entre ay Dios mío y nos llevó el putas, ¿sí o qué? Entonces es la escala OMG WTF. WTF en inglés significa what the fuck, o sea, ay hijo de puta. Entonces, lo primero es una preocupación, OMG, y lo segundo es, ahí se nos llevó el berraco. Entonces, a ver dónde están ustedes. La primera es preocupación, OMG. ¿Qué es preocupación? Por ejemplo, esto lo saqué de internet, oh my God, y dice ahí, ella no tiene el cinturón de seguridad puesto. Sí, o qué, o este que también lo saqué, oh my God, esa muchachita se va a desternancar. Sí, o qué, también puede existir una OMG de admiración. Oh my God, qué atardecer tan bonito, ¿cierto? Esa es la primera escala. Entonces, si ustedes están ahí, están preocupados porque esta chica no tiene el cinturón puesto, una preocupación válida, ¿sí o qué? Esta porque se va a quebrar la cintura, o están en la siguiente, que es OMG. Este niño dice, ay, OMG, o esto, ver un niño fumando. Pues, oh, OMG, ¿cierto? Es una preocupación un poco más seria que el cinturón de seguridad de la chica, ¿cierto? O en este caso, esto todo lo saqué de internet a propósito, yo puse la palabra OMG y bajé imágenes de eso y las califiqué digamos, en distintos estadios de preocupación. Por ejemplo, pues en este baile a este muchacho debe estar diciendo, oh my God, ¿sí o qué? Pues porque le están dando una patada por allá. Después sigue lo que podría ser una preocupación. Por ejemplo, si uno va en la autopista y hay un taco y uno queda detrás de este camión, pues ese camión tirando fuego, pues la preocupación ya empieza a ser un poco más grande, ya como que es, oh my God, o ay Dios mío, mira eso. Pues ahí ya la cosa como que mi vida está en peligro, ¿cierto? Lo mismo esto, mamá, se entró el agua a la cocina. ¿Qué está pasando, mijo? Ella está en el segundo piso. No, mamá, vení, baja, ¿qué está pasando? Algo grave. No, esto es ya pánico, ¿sí o qué? Alarma, ¿no? Y pues la otra sería pues que ya una cosa ya irracional en la que pues uno abre la nevera y le sale un pulpo y lo empieza a ahorcar o un meteorito, es una cuestión ya de vida o muerte instantánea, ¿cierto? O digamos a este muchacho arrastrando, ese físico-culturista en tacones arrastrando una viejita con 2 Kalashnikov. Si yo veo esa imagen, creo que también me abro del parche, como decimos aquí en Medellín. Entonces, pues la pregunta mía es, ¿están ustedes en OMG o en WTF, cierto? Y con eso creo que terminamos. Gracias y que tengan un resto de vida agradable. Y como de costumbre, pues si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto. Voy a dejar de compartir y quedo a su disposición, queridos estudiantes y colegas. Ok, muy bien. Ahí quedan todavía Andrés, César, Claudia, Luz Yanceli, Gloria, Irma, Mónica, Viviana y Yani Andrea. ¡Wow! Tenemos buen quórum. Alberto, quedo en tus manos. No, yo quiero dar la oportunidad a los estudiantes de que participen, de que digan algo. Me parece que es lo más pertinente. Sí, claro. Bueno. Muchos ¿Algunos de ustedes se sienten preocupados? Bastante preocupados, profe. Habla Irma. Irma, yo sé, ya varias veces nos has dejado saber tu preocupación, lo cual no es
un motivo de burla, sino al contrario, hay que admirar que personas estén honestamente preocupadas por el problema, porque eso quiere decir que están poniendo atención a su medio, que están poniendo atención alrededor, que no están total y absolutamente distraídas con el sistema. Hay un aspecto que yo quisiera intervenir, ¿sí? Y es el aspecto de la conciencia. Se dice que la conciencia es una especie de dispositivo que todos tenemos en nuestra configuración, que después de prenderlo es imposible apagarlo. Entonces, la activación de la conciencia o de la conciencia ambiental o de la conciencia integral, incluyendo la conciencia cósmica, es esencial para poder torear este cúmulo de angustia que se nos viene, frente al cual somos totalmente impotentes, pero tampoco podemos perecer por esa sensación de agobio. Tenemos que darle manejo, como dicen algunas instituciones, a la situación. Veo que hay una mano levantada. Sí, adelante. Claudia. Adelante, Claudia. Un muy buen día, un saludo fraterno para todos. Siempre también muy, me parece pues muy agradable la forma como nos chocas. Gracias, esa es la intención. Como nos chocas, porque la verdad es que sí estamos montados en un carro chocón, ¿cierto? Estamos montados todos, todas, todes. Sí. Y bueno, sí, esa sensibilidad es urgente sacudirla, porque es el sentido de lo humano, ¿cierto? Y tiene que ver con esa conciencia, pero esa conciencia que sea una conciencia como empática. O sea, siento profunda empatía con lo que tú manifiestas, y sobre todo cuando nos haces un recorrido y de la memoria de tu sensibilidad, ¿cierto? De la historia de tu sensibilidad, que yo creo que es la historia de todos nosotros. Por eso era que yo decía, es que, bueno, había un mensaje por ahí que uno nace bueno, y la sociedad lo corrompe a uno, ¿no? Entonces, yo creo que sí, porque yo era una niña muy bonita, muy buena, muy sana, ¿cierto? Yo reivindico mucho eso, y porque es que la tenemos, está dentro de nosotros. Cuando hay esa exacerbación de esa sensibilidad, que nos mueve, que nos angustia, que nos genera ansiedad, es porque es ese ser bonito adentro, empático, que tiene esos sentimientos de empatía. Yo creo que también a mí se me ha reforzado, porque es algo que también digo y quiero expresar, es que lo que uno sueña de niño, de alguna manera tiende un puente hacia ese camino. Yo desde niña, cuando a mí me tocó muy, muy chiquita escuchar lo de la guerra de Vietnam en el primer televisor que hubo en el barrio, ¿cierto? Y todo lo que yo digo, nos cambiaron totalmente nuestro imaginario, porque desde eso que hablaban de la guerra de Vietnam, que parecía que nunca se acababa, que nunca, yo me recostaba al pie del televisor con esa angustia tan tenaz de que terminaran de sufrir esta gente, y un odio terrible hacia la guerra, ¿cierto? Hacia ese dolor que estaba produciendo la guerra. Y después, pues me entero en el colegio, pues todas las guerras que ha vivido la humanidad, ¿cierto? Y que seguimos viviendo la humanidad. Entonces, yo quería como expresar que eso que tú dices nos toca profundamente, nos avispa, ¿cierto? Pero también nos hace querer digamos, multiplicar esa empatía, la empatía que no genera angustia, la empatía con el otro, con la otra, con la otredad, con el otro como legítimo otro en la diferencia, como dice Maturana, ¿cierto? Y también esa
digamos, si puede ser esperanza, cierto, pero pues yo lo sigo llamando como empatía frente al hecho de que la vida se abre camino siempre. Siempre se abre camino la vida, estemos o no estemos nosotros, ¿cierto? Y la vida en sus múltiples manifestaciones y múltiples formas. Eso te lo digo porque yo hace muchos años vengo trabajando los PRAE, los proyectos ambientales escolares. Y esos proyectos ambientales, pues porque yo sí estoy convencida que es la formación, la educación, la que genera esa empatía. Absolutamente. ¿Cierto? O sea, es la educación la que te dice, valora esto que tú tienes. Entonces, si son las hormigas que vienen a limpiar, pues valóralas, porque ellas son las que están limpiando. Si son los gallinazos que existen en el territorio, existen para limpiar los gallos, ¿cierto? Entonces existen para limpiar. Entonces, si son los caracoles, pues también existen para... Entonces, ¿cómo lo valoramos y cómo lo valoramos en su justa medida para seguir generando como esa sensibilidad de no seguir tirando la basura, de recogerla, de hacer separación en la fuente, que son las cosas tan difíciles en los PRAEs, separación en la fuente, porque es en las casas, separación, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Quería como manifestar como eso y lo agradecida que estoy porque nos estés volviendo empáticos hacia el entorno, hacia la vida, hacia la solidaridad, la humanidad, ¿cierto? Que está tan retirada por estos tiempos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Una cosa antes de ir a Claudia y después a Cruz. A ver, Claudia es la que nos acaba de Ya salió, ahora viene Cruz. Bueno, Cruz, entonces quiero decirles que estoy seguro que muchos de ustedes tienen hijos y quiero que reconozcan en sus hijos algo que puede estarles pasando, que es que están preocupados. Ellos tienen, les tocó un mundo muchísimo más difícil que el nuestro y están los chicos son muy pilosos y están siempre oyendo y se están preocupando también, como Claudia que nos acaba de decir que estaba preocupada cuando niña por la guerra del Vietnam, una cosa tan abstracta y tan lejana, imagínense ahora por cosas que están pasando aquí en el país, etcétera, etcétera. Entonces, reconozcas en sus hijos chicos, si les está pasando, hablen con ellos, no los dejen solos, y si es del caso, pues busquen ayuda profesional. Cruz, adelante. Profe, muchas gracias. Me ha encantado su intervención, aunque al principio le da uno muy duro y uno queda como en shock, pero ya con el tiempo uno va tratando de asimilar las cosas. Bien. No, pues les quería como compartir mi experiencia, que puede ser lo que le pasa a mucha parte de la sociedad. Cuando yo estaba mucho más joven, yo ya empecé a escuchar del medio ambiente, de que estaba muy afectado, y hacían un análisis como unas cuentas como del 2050. Sí. O del 2000, empezaba como 2030, otros científicos decían 2050, y yo decía, bueno, yo tengo 18 días aquí a eso, yo ya he vivido mucho, puedo seguir normal mi vida. Imagínense mi ignorancia, y yo decía, no, yo hacía cuentas y a mí me daba como para vivir, pero ahorita yo digo, Dios mío, yo que aunque no he sido exagerada, pues yo cuido el agua, o sea, normalmente. Sí. Pero ya tengo 2 hijos y todo, y yo hasta le hacía cuenta a mis hijos. Entonces puede ser que a mucha gente también cuando le hablan de que para el 2100 ya seguramente no vamos a estar, entonces la gente empieza a hacer cuentas y eso es lo que pasa, que entonces seguimos destruyendo todo porque nos queda muchísimo tiempo. Estaba hablando con un niño precisamente y le estaba contando, pero pues no estábamos hablando de temas tan profundos, sino algo más superficial, un sobrinito. Y él me decía, ay, pero es que tía, ¿y aquí a eso? No, yo de aquí a él, porque yo los invito de pronto a que vean videos, a que analicen lo que está pasando en el fondo del mar, con las ballenas, con todo eso que les cortan las alas. Ah, no, tía, pero es que hizo la misma reflexión y yo me quedé, todos como que muchos pensamos lo mismo. Es que eso era lo que les quería contar, pues, como mi experiencia. Sí, claro. Eso es una cosa muy humana, Cruz. Pensar que no va a pasar en nuestras vidas es un mecanismo de defensa.
disonancia cognitiva. No, eso va a pasar, pero va a pasar después de que yo me muera. Pero si uno tiene hijos, pues tiene que pensar en que en el sufrimiento de sus hijos y sus nietos. Entonces eso es lo que es importante. Sin embargo, mira, hasta los niños piensan, no, eso tía, eso va a pasar muy lejos por allá. Y eso es parte del problema de que nuestra estructura, nuestra arquitectura cognitiva nos lleva a desestimar lo que va a pasar fuera de nuestro rango de vida, sin reconocer que podría pasar en nuestras vidas. Entonces, pues, muchas gracias por tu intervención, Cruz. Muy bien. Profe, no, muchas gracias a usted, muy agradable todo. Ok, Alberto. Bueno, ¿alguna otra participación? Muy bien. Si no la hay, entonces pues le agradecemos al profesor Juan Camilo su muy vívida conferencia de hoy. Es una experiencia personal e intransferible, pero que puede señalarnos un camino de cómo podemos manejar esta situación que cada día será más presente en nuestra vida. Primero porque el problema del cambio climático está exponencialmente desatado y porque también nosotros estamos prendiendo la conciencia, una conciencia basada en información que probablemente cada día profundizará y si no tenemos un cortafuegos, un mecanismo de defensa, puede inundarnos no solo la cocina, sino también la existencia. Bueno, después de estas palabras, si no hay ninguna otra participación, agradecemos de nuevo a Juan Camilo, a ustedes por su puntualidad y mañana, 8 en punto de la mañana por Teams, estaremos conectados con Álvaro y su conferencia sobre mitigación del cambio climático, aspectos nacionales. Ya entramos en una dimensión mucho más asimilable de cómo podemos, con este mecanismo económico de los mercados de carbono, lograr algún planteamiento que habíamos llegado a una conclusión en la clase pasada. Es posible que la codicia humana nos salve de nuestra propia codicia. Ese sería como el planteamiento de los mercados de carbono. Entonces ya mañana miraremos una dimensión pues alentadora de lo que podríamos hacer frente a este tema. Que tengan todas y todos un feliz día. Juan Camilo, muchas gracias y felicidades. Lo mismo, muchas gracias. Un abrazo cariñoso para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.